Muy buenas tardes y llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 11 de julio. Este día estaremos tratando un tema bastante general, bastante amplio, pero es muy importante que sepamos todas las posibilidades cuando tenemos un dolor de cabeza. Y recuerde que si hoy usted pregunta, puede hacer su pregunta respecto al tema para nuestros especialistas. Ahí está la dinámica en nuestra página de Facebook y puede participar en la rifa de interesantes premios. Así que hágalo. Veamos la siguiente cápsula y les presento quienes me acompañan. Casi todas las personas han tenido un dolor de cabeza alguna vez. Esta es una de las razones principales por las que se toman días libres de trabajo o de la escuela y acuden al médico. El tipo más común de dolor de cabeza es el tensional, que ocurre cuando usted siente una presión en los músculos de los hombros, del cuello, cuero cabelludo y de la mandíbula. Suele relacionarse con el estrés, la depresión o la ansiedad. Usted podría tener una tendencia a tener este tipo de dolor de cabeza si trabaja demasiado, no duerme lo suficiente, se salta comidas o bebe bebidas alcohólicas. Otros tipos comunes de dolores de cabeza incluyen migrañas, cefaleas en racimos y cefalea por sinusitis. La mayoría de las personas puede sentirse mucho mejor si hace cambios en su estilo de vida, aprende maneras para relajarse y toma analgésicos. No todos los dolores de cabeza necesitan atención médica, pero a veces puede indicar un trastorno más grave. Infórmele a su médico si se le presenta forma repetitiva. Consiga ayuda de inmediato si tiene dolor de cabeza después de un golpe o si se presenta con rigidez en el cuello, fiebre, confusión, pérdida de la conciencia o dolor de ojos o de oídos. Para conocer más sobre el dolor de cabeza, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñanos. Bueno, así es, el dolor de cabeza, ese síntoma tan general que puede ser realmente cualquier cosa, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo ahora. Veamos la dinámica de Facebook en la cual usted puede participar haciendo una pregunta. Y se pregunta acerca del tema de hoy, dolor de cabeza, y gana exámenes médicos de rutina gracias al Laboratorio y Hospital Centro Ginecológico. Haga sus preguntas, todas las preguntas participan en la rifa. Más adelante vamos a estar leyéndolas y tratando de responderlas. Bueno, les presento a nuestros invitados. Como el dolor de cabeza no es una excepción, le puede dar a todo mundo, incluyendo a los niños. Tenemos con nosotros a nuestra pediatra, la doctora Roxana Exkrich-Telinki. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy agradecida por la invitación del Canal 21 y muy contenta de hablar de este tema tan común y principalmente en Salud TV, que es el mejor programa donde se educa a la gente. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora, como siempre. También tenemos como invitada a nuestra especialista en psicología, la licenciada Lisette Paz, porque las emociones son interesantes causales de dolores de cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lisette? Muy bien, doctora, muchas gracias por la invitación nuevamente. Feliz de estar este día abordando este tema tan importante, ¿verdad?, para la población salvadoreña. Gracias por acompañarnos, Lisette. Y por supuesto, no nos puede faltar nuestro neurólogo invitado del día de hoy, el doctor Daniel Pereira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que se pueda repetir. Es una buena oportunidad para dirigirnos a la población salvadoreña y hablar de un tema tan importante como el dolor de cabeza. Así es, doctor, y definitivamente es tan importante porque no es una enfermedad en sí, no es una patología, sencillamente es un síntoma que puede ser la punta del iceberg de casi cualquier cosa, ¿sí? Como puede ser algo bien sencillo, puede ser algo súper complejo. ¿Cómo podemos ir entendiendo los tantos tipos diferentes de dolores de cabeza que hay, doctor? Claro, es algo muy difícil al inicio, porque el dolor de cabeza puede ser manifestación de una serie de enfermedades o puede ser una enfermedad en sí misma.
Cuando el dolor de cabeza se debe a una enfermedad en sí misma, se conoce como cefalea primaria. Es decir, que no se debe a otra patología, no se debe a otra enfermedad, sino que es el dolor de cabeza por sí. Que en este grupo se incluyen principalmente el dolor de cabeza tipo tensional, la migraña, otros dolores de cabeza primarios un poco más complejos que se conocen como trigémino autonómicas. Pero las que producen un poquito más de riesgo o más de problemas son las secundarias, en donde se debe a otra patología que está produciendo el dolor de cabeza, de donde podemos incluir desde las causas infecciosas generales, pues quien no ha tenido gripe y genera dolor de cabeza, o quien no ha estado con un proceso infeccioso o emotivo y genera dolor de cabeza, muchas veces acompañado de problemas febriles. Pero también puede deberse a problemas propios del sistema nervioso, que son un poco más complejos o complicados, como tumores cerebrales, malformaciones vasculares o procesos infecciosos a nivel del sistema nervioso central, que estos son los que tratamos de identificar al consultar con un especialista para poder decir, bueno, esto es grave, mejor tratémoslo inmediatamente, hagamos estudios, o esto es un dolor de cabeza que podemos irlo tratando de una manera más tranquila. Muy interesante porque en la cabeza tenemos tantos órganos, todos importantes, y cuando uno pregunta, bueno, se hace la pregunta y dice, ¿qué es lo que me puede estar doliendo en la cabeza? Sí. Uno puede empezar a sentir, bueno, desde el cuero cabelludo, ¿cierto? Exacto. En la cabeza duele piel, cuero cabelludo, el periósteo, que es la parte que recubre al hueso del cráneo, y los vasos sanguíneos, incluyendo las meninges, que las meninges son las partes que recubren al cerebro. El cerebro en sí no duele, es algo importante de reconocer y comunicarle a la población, que muchas veces el cerebro puede tener un problema inflamatorio, un problema tumoral o un evento cerebrovascular isquémico y no presentar dolor de cabeza. Pero lo que duele es todo lo que rodea o recubre al cerebro, que son las meninges. Entonces cualquiera de afección, ya sea de meninges, vasos sanguíneos, el cráneo en sí, o el cuero cabelludo, o inclusive los músculos o los nervios que están a nivel del cráneo, pueden generar dolor de cabeza. Y fíjese bien que estamos hablando, todos los órganos que usted ha mencionado son los que propiamente dicho están de aquí, desde la línea del cabello hacia atrás, pero no hemos hablado de las estructuras que están en cara, que forman parte de la cabeza, y ahí vienen los ojos, los senos paranasales, la boca, ¿verdad? Sí, los dientes, los nervios craneales, los oídos, todo. Realmente podemos clasificarlo también el dolor de cabeza como de origen intracraneal o extracraneal, ¿verdad? Y muchas veces también puede ser dolor referido, proveniente de un problema cervical, un problema de la articulación temporomandibular, que muchas veces es muy doloroso y genera dolor continuo, o también problemas a nivel del macizo facial, ¿verdad? Principalmente senos paranasales, que muy frecuentemente es causa de dolor crónico. Bueno, muy interesante. Imagínense en este ratito que el doctor ha hablado, todo lo que nos ha dicho, todo lo que puede estar doliendo en la cabeza. ¿Y cómo nos preocupa? Ahora, digamos, cuando el que dice que le duele la cabeza es un niño, Roxana, ¿cómo hacemos para entender? Primero que nada, porque un niño muy pequeñito obviamente no puede decir, me duele la cabeza, no puede ni siquiera explicar que le duele. Un niño más grandecito a lo mejor sí, pero ¿desde qué edad son comunes y a qué edad nos tiene que afligir el dolor de cabeza? Bueno, en los niños, igual como ha dicho el doctor, que se ha referido a adultos, también puede dar los dolores de cabeza por cualquier causa. Y ahí los niños pequeños van a manifestarlo, sobre todo cuando están menores de 1 año, con irritabilidad, molestias, llanto, no quieren comer y se incomodan con todos los estímulos externos al tocarlo, la luz, los sonidos. Y los niños un poco más grandes sí ya pueden decir a dónde específicamente les duele, sobre todo cuando ya saben las partes del cuerpo, ¿verdad? Que pueden decir, ubicar el dolor, y cuando un niño dice que le duele la cabeza, pudiera estar solamente tocándosela o sacudiéndosela
O también manifestarse como la de los niños chiquitos con cambios de humor, de conducta, patrones del sueño, pérdida del apetito, malestar, se va a acostar en horas que no está acostumbrada y ahí puede estarnos diciendo de que está sufriendo de dolor de cabeza. Porque en los niños la mayoría de enfermedades, digamos, infecciosas, pueden cursar con dolor de cabeza. Y si no son enfermedades infecciosas, por ejemplo, si no tiene fiebre, pudiera ser algo otra enfermedad hereditaria o algo otra enfermedad sistémica que tenemos que investigar. Entonces los papás nos ponemos a pensar, con un dolor de cabeza, ¿qué es lo que puede tener mi hijo? Una mnemotécnica es acordarnos de la canción cabeza, tronco, pierna y pie, ojo, boca, oído y nariz. O sea, todo eso que les acabo de decir les puede, cualquier enfermedad o infección en eso que les acabo de decir, les puede dar dolor de cabeza. O sea que sí hay que creerle a los niños cuando dicen que le duele, porque raramente los niños pueden expresarlo. Y cuando le vemos ese malestar general que les mencioné de la irritabilidad o el cambio de humor o de conducta, de comportamiento fuera de lo usual, también pensemos que puede tener un dolor de cabeza. Hay que tomarlo en cuenta. Lisette, ¿qué papel juegan las emociones mal manejadas en la causante de dolor de cabeza? Bueno, tenemos que recordar, ¿verdad? Es normal que a través de una jornada nosotros las personas experimentemos diversas emociones y todas estas emociones van a generar un cambio en nuestro cuerpo. No importa si las emociones son positivas o son negativas y estos cambios se van a expresar a través de señales. Las señales pueden ser, por ejemplo, estoy muy tensionada, estoy muy angustiada, estoy muy ansiosa por alguna situación en específico, no puedo o no sé cuál es la mejor manera de manejar un problema que estoy pasando en este momento. Entonces se genera tensión en nuestros cuellos, en nuestros hombros y se genera el dolor de cabeza, ¿verdad? Ese es un factor psicológico que ahí está, el no saber o no tener estrategias de afrontamiento necesarias o las más adecuadas en este momento para afrontar la situación por la que estoy pasando. Muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Al regresar continuamos hablando de esto, pero fíjese bien, Lisette, le voy a dejar en el tintero una pregunta. ¿Cómo diferenciar cuando un dolor de cabeza puede ser una mentira de un niño para no ir al colegio o puede ser como una excusa para algo más? Y usted que está en casita, entre a la dinámica de Facebook, pregunte y participe. Ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Una alternativa para aliviar el dolor de cabeza en los niños son remedios que puedes tener en casa y te ayudarán a aliviar el dolor, evitando no afectar negativamente en la salud de tu hijo. Algunos de ellos son: realiza un baño a tu niño usando agua tibia, de preferencia por la noche, minutos antes de ir a dormir, para que le ayude a relajar su cuerpo. Coloca al niño en un ambiente relajado, dándole un masaje en el cuello y hombros, usando diferentes aceites naturales aptos para la piel de tu hijo. Aplica compresas frías en la cabeza en caso el dolor sea causado por algún golpe o por alguna caída. Mezcla la esencia de 10 a 15 gotas de alcohol en un pañuelo y colócaselo en la cabeza, en la nuca y en la frente para disminuir el dolor. Acuesta al niño en una habitación fresca y no muy iluminada, teniendo el cuidado que duerma las 8 horas diarias que el cuerpo necesita para descansar. Si los dolores de cabeza que presenta el niño son demasiado fuertes, debes consultar al médico especialista para que le haga las evaluaciones necesarias para descubrir la causa del dolor. Definitivamente esa imagen de ver un niño con dolor de cabeza es lo más terrible que puede haber para un padre, más angustiante. Bueno, usted que está en casita, entre en Facebook a nuestra página y ahí pregunte, haga sus preguntas en relación al dolor de cabeza para nuestros invitados
y de esa forma usted está participando en la rifa de exámenes médicos de rutina gracias al Hospital Laboratorio Centro Ginecológico. Todas las preguntas participan, más adelante estaremos leyendo y respondiendo a algunas de ellas. Bueno, vamos a ver, Roxana, ¿qué le parecieron los consejos para tratar de aliviar, verdad, de alguna manera un dolor de cabeza que es primera vez? Porque yo creo que si se presenta una segunda vez hay que consultarla, ¿verdad? Sí, están muy bien. Son unos remedios caseros que están al alcance de todos y la verdad que a los niños les tenemos que brindar todas esas medidas relajantes, por decir así, y como los problemas más comunes, digamos, si no fuera por infección, fueran tensionales o migraña, eso puede ayudarles a aliviarlo, ¿verdad? Pero ya si se presentan otros síntomas, yo invito a los padres de familia a que no se atengan. Ciertamente van a tomar esas medidas caseras, pero también tienen que buscar la ayuda médica, porque no se deben quedar solamente con que le dolió la cabeza, aunque sea primera vez, y ahí que le pase. Tienen que consultar para que el médico le examine a ver si tiene otro signo o síntoma y también a ver el origen del problema del dolor de cabeza. Entonces, se pudiera agregar que como recomendación para los papás, que el único medicamento que le pueden administrar a sus niños cuando le duele la cabeza es el acetaminofén, a la dosis que ya su médico de cabecera, su pediatra, le haya indicado cuando tenga algún dolor, porque se calcula en base a los kilos de peso que tiene el niño y también es el único medicamento que no le pudiera dar efecto secundario y no le interfiere con el diagnóstico si tuviera un problema más importante. Claro, así es. Creo que de entrada lo mejor es definitivamente, aunque sea la primera vez que les duele la cabeza, emplear cualquiera de las cositas que ahí vimos en los tips, pero también dar una llamadita a su doctor. Usted tiene la confianza con él, con su pediatra para poderlo hacer, para que él le indique qué es lo mejor, le pregunte a lo mejor sobre otros síntomas que pueda tener asociados el niño o que poder hacer si hay que consultarlo de inmediato, ¿verdad? Lisette, en los más grandecitos, los escolares o incluso los niños ya casi púberes, adolescentes, ¿cómo identificar cuando el dolorcito de cabeza realmente es real o es parte de cierta manipulación para no hacer algo? Ok, bueno, primero tenemos que identificar la fisiología que presenta nuestro hijo, que creo que como padre los conocemos muy bien y sabemos o podemos identificar cuando están mintiendo, cuando nos están diciendo la verdad. Entonces lo primero es observar la fisiología. Si el niño se siente mal, si le duele la cabeza realmente, probablemente se sienta decaído, se sienta desanimado, no tenga ganas de levantarse de la cama, ¿verdad? Y aquí podemos identificar cuando el dolor de cabeza es real y no es una manipulación. Pero si dicen es que me duele la cabeza, pero de pronto estoy con el celular o estoy con la tablet jugando o haciendo otras actividades, entonces tenemos que indagar un poquito más. También es importante no solo quedarnos con que el niño nos diga me duele la cabeza, sino que seguir indagando, bueno, sientes algo más o es que te está pasando algo en el colegio. De pronto muchos niños no quieren ir al colegio porque posiblemente estén sufriendo de bullying o hay algo que les esté molestando dentro del colegio. Entonces, no quedarnos con eso, sino que seguir indagando más con nuestro hijo para conocer por qué realmente le duele la cabeza o por qué realmente no quiere asistir al colegio. Excelente. Bueno, doctor Pereira, realmente el programa no nos va a alcanzar. Necesitaríamos muchos programas acerca del mismo tema para poder abarcar la infinidad de patologías que pueden estar causando una cefalea, como le llamamos médicamente, o un dolor de cabeza, ya sea primario o secundario. ¿Qué le parece si hablamos de lo más sencillo a lo más complejo hasta donde alcancemos? Perfecto, me parece muy bien. Para comenzar, por mucho, el tipo de dolor de cabeza más común es el dolor de cabeza tipo tensional. ¿Cómo lo diferenciamos o qué características tiene que cumplir? Uno, que sea un dolor que es de características opresivas. Sentimos como que nos están haciendo presión a nivel de la cabeza. Usualmente puede ser en las regiones temporales o en la región occipital o irradiado al cuello. No se debe acompañar de que las luces o los ruidos molesten o de que hayan náuseas, porque esas son características más típicas de la migraña. Puede presentar ya sea que la luz moleste, que conocemos como fotofobia,
o fonofobia, que es que los ruidos molesten, pero no pueden estar juntas. Es de carácter recurrente en la mayoría de los casos y usualmente hay un detonante emocional, un estresor, un factor en el trabajo, en la familia o en el ambiente que nos haya puesto un poco tensionados. El que no haya un estresor no quita tampoco que sea un dolor de cabeza tipo tensional. El dolor de cabeza tipo tensional también se puede clasificar en si es crónica o es esporádica. ¿Cuándo es crónico? Cuando ocurre más de 15 días en los 3 meses predecesores a la consulta. Entonces, estos son los tipos de dolores de cabeza que necesitan un poquito más de atención, porque limitan la calidad de vida del paciente y pues pasar la mitad del tiempo, la mitad del mes con dolor de cabeza no es bueno para nadie. La duración puede ser variable, puede ser tan corta como unas 4 horas o puede llegar a ser continuo. Cuando es continuo también es importante hacer una consulta para dar un tratamiento adecuado, porque si el dolor tipo tensional se vuelve continuo, podemos recurrir o caer en algo que se conoce como cefalea crónica diaria. Y la cefalea crónica diaria es un problema muy severo que es muy difícil darle un tratamiento o una resolución. Entonces, para evitar eso hay que consultar cuando ya el dolor de cabeza se va haciendo un poco más frecuente. Usualmente puede acompañarse de sensación de dolor al apretar ciertas partes del cuerpo, que puede ser a nivel craneal principalmente, al hacer presión en los músculos temporales, los músculos maceteros pueden doler, puede doler al hacer presión en el cuello, en los hombros. Entonces ahí es cuando ya es un dolor de cabeza tipo tensional con sensibilidad pericraneal, ¿verdad? Son como las clasificaciones básicas del dolor de cabeza tipo tensión. Luego, un poco menos frecuente, pero más importante en cuanto a severidad, es la migraña. Y antes de que continúe, quiero decirle, la migraña probablemente un poco menos frecuente, pero hay muchas personas que dicen, padezco de migraña, pero cuando uno empieza como a ahondar un poquito más, se parece realmente a una cefalea tensional. Exacto. Como la que usted ha mencionado. Entonces, el diagnóstico como que está muchas veces sobrediagnosticado, ¿cierto? Sí, muchas veces ocurre, ¿verdad? Que cuando llegan a consultar por dolor de cabeza, pues lo primero que alguien le dice, bueno, es migraña, ¿verdad? Y ni siquiera se indaga en las características del dolor de cabeza. Entonces, ¿qué características tiene que cumplir un dolor de cabeza para yo poderlo clasificar como migraña? Uno, tiene que haberse presentado por lo menos en 5 ocasiones, ¿verdad? Cuando es una sola ocasión o 2, cuesta un poco más, tenemos que esperar un poquito más de tiempo para dar el diagnóstico certero. Tiene que cumplir ciertas características en cuanto al dolor, es usualmente hemicraneal, es decir, una mitad de la cabeza, usualmente en la región temporal, también puede ser frontal o occipital, pero lo más común es que sea en la mitad de la cabeza. Que se acompañe de una sensación del dolor expulsátil, como que el corazón está latiendo ahí en la cabeza, y que se acompañe de algunos de los otros síntomas que son que la luz moleste, que los ruidos molesten mucho, que se acompañe de náuseas o vómitos y que el paciente tenga que recurrir a maniobras de evitación. ¿Qué significa esto? Tratar de no hacer nada, irse a acostar en un lugar fresco, oscuro y que no quiere oír ningún ruido. Esos son los típicos de la migraña. ¿El aura siempre se toma en cuenta? Para migraña con aura sí, pero para la migraña en general no. Muy interesante. Bueno, sí. Entonces al regresar hablamos de qué es esto de aura y cuál es la diferencia. Bueno, 25 años, Canal 21 transmitiendo para todo el país. El doctor Juan Carlos Vargas, especialista en medicina deportiva, quien ha estado desde los inicios de Salud TV, nos comenta qué hacía él en aquellos años que Canal 21 comenzaba a transmitir y qué siente de formar parte de este staff tan bonito, tan grande, que nos sentimos tan honrados de formar parte de la historia de Canal 21. Veamos. En 1993 yo estaba recién graduadito de médico, así que estábamos empezando, y había hecho el año social, entonces estaba empezando ya con la clínica.
en mi deporte en judo seguía compitiendo, el año anterior estaba en los Juegos Olímpicos y estábamos por ver si hacíamos el otro ciclo olímpico, que finalmente sí lo hicimos. En ese año ya era papá, ya teníamos a Juan Carlos y estábamos por encargar a María Fernanda. Los muñequitos, ¿sí? Tiro Loco, Lagarto Juancho, el inspector Ardilla y todos sus amigos, Morocotopo, la abuelita, todo eso, y me gustaba mucho porque era una serie que yo vi cuando estaba chiquitito, Perdidos en el Espacio, con el doctor Smith y el robot. Me llamaron, de verdad fue una sorpresa porque no sabía de dónde era y por qué me llamaban a mí para participar en Salud TV, y fue que empecé cuando todavía estaba Osvaldo Ruiz, quien muy profesional, yo le tenía mucha admiración porque decía, ¿cómo es posible que él haga un programa médico los 5 días de la semana? Si él no es médico, es algo muy difícil. Entonces eso, de verdad que yo lo destaco, muy profesional, muy estudioso, y los programas con él eran buenísimos. Luego vino la doctora Elizabeth y pues también ella le da su toque especial. Me encanta cuando me han invitado porque es estar como entre amigos y poder colaborar con las personas pues, con la información que uno pueda dar. Felicidades y agradecer en realidad por el entretenimiento, la información y todo lo que nos dan y por ser un canal diferente. Tomen una pastilla y estar tranquilo, ¿verdad? Total, las enfermedades siempre van a llegar y los problemas pasan. Descansar, dormir, oír música, tomar medicina, dormir, o más que todo un analgésico. A veces dejo que pase, no usual tomo pastillas. Automedicándome con acetaminofén, tal vez si es en la noche o tal vez por el estrés, se podría decir que tal vez durmiendo bien, pero tal vez muchas veces en la mañana ya no se me quita el dolor. Gracias por sus respuestas. Lisette, ¿qué le pareció las respuestas? Mucha gente atribuyó el dolor de cabeza al estrés. Claro, el dolor de cabeza a los problemas, ¿verdad? Bastante certero. De pronto, a veces a las personas les duele frecuentemente la cabeza, pasa que van a consultar, hacer los exámenes. Es que hasta la frase, Lisette, fulanito de tal, es que es un dolor de cabeza. O sea, a veces hasta utilizamos eso, ¿verdad? Esa frase, cuando hay algo demasiado estresante. Sí, cuando hay factores que nos tienen demasiado estresados, ¿verdad? O situaciones que no podemos afrontar o no tenemos los medios o las estrategias más adecuadas como para manejar nuestras emociones, ¿verdad? Un mal manejo de emociones nos va a causar definitivamente alguna tensión que se puede derivar en un dolor de cabeza. Muy bien. ¿Qué les parece si vemos sus preguntas de Facebook? Recuerde que aunque no las leamos todas, todas están participando. Vamos a tratar de responder la mayoría. Veamos. Aquí tenemos, aquí está, vamos a ver, hay muchas ya, vamos a ver, Grecia Argüello, hola, buenas tardes, mi mamá estuvo ingresada hace un mes, le realizaron terapia electroconvulsiva, ella me refiere a dolores de cabeza fuerte, pasamos consulta y no le dejaron exámenes, solo un jarabe de pira cerebral, me imagino piracetam, yo quiero ganarme esos exámenes médicos, muy bien, gracias, veamos, Avi Sanz, hola, ya he consultado mis dolores de cabeza en el seguro, me hicieron rayos X, pero me perdieron los resultados. Así que solo con acetaminofén me tienen y hasta el día de hoy sigo igual. Muy bien, pero le dan ergotamina. Mendoza, Sonia, hola, buenas tardes. Mi dolor de cabeza es frecuente, pero soy operada de la cervical. Ok, veamos. Sonia de Argueta, me gustaría ganarme los exámenes para mi esposo, a quien le dan Valpaquine porque tiene 3 años de padecer dolor de cabeza y siempre le da el dolor y a veces se le cura o dura hasta 3 o 4 días. ¿Cómo controlar el dolor? Muy bien. Ale Cupadía nos dice, aproximadamente hace un mes tuve lo que el doctor diagnosticó como estatus migrañoso. Me gustaría saber a qué se debe y qué causas lo puede ocasionar. Gracias. Maylin López, es Isa Torre de Benavides. Padezco mucho dolor de cabeza. Al principio decían era falta de lentes, los compré. Ahora me dicen que es por la inyección de planificación. La cambié. Y siempre tengo el dolor. Quisiera saber por qué a mí me duelen los sentidos y que hasta que vomito se me calma. ¿Es normal que tenga que vomitar? Muy bien. Ramírez Susi, mi dolor de cabeza persiste desde hace años. Dicen migraña, ansiedad, nerviosa.
pero la verdad ningún medicamento lo mejora. El apetito se me quita por completo, los dolores siempre son en la parte izquierda, en el ojo. Siempre tengo mareo, náuseas, ¿verdad? ¿Eso es migraña o ansiedad? La verdad es que no creo en ningún diagnóstico. ¿A qué se deberá? Gracias, Ramírez Susi. Bueno, muy bien, ahora están muy interesantes, doctor. Sí. Yo creo que podríamos ir partiendo, ¿qué le parece? Desde Susi, que me preocupa el ojo, me preocupa ese dolor. Bueno, un punto importante de los dolores de cabeza cuando ya se vuelven crónicos es tratar de identificar qué tipo de dolor. Como ella menciona que se acompaña de náuseas, vómitos, que cuando vomita disminuye el dolor, puede ser que sea migraña, cumple ciertas características de un dolor tipo migrañoso. Que sea siempre unilateral también cumple características de dolor migrañoso, y muchas veces la migraña puede producir dolor en el ojo o en la región orbitaria, usualmente en esta región y se va hacia atrás también, que son los sitios típicos de dolor de migraña. Entonces sí podría ser que ese fuese el caso. El punto, entiendo, es que se han estado dando tratamientos únicamente con analgésicos, y es lo que también ha ocurrido con otros de las preguntas, ¿verdad? Que tienen dolor crónico y se les da únicamente acetaminofén o ergotamina. De eso depende mucho la cronicidad del dolor o la severidad del dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Usualmente nosotros tenemos dos tipos de tratamiento para el dolor de cabeza, uno abortivo y otro preventivo. El dolor de cabeza que es poco frecuente, pues usamos un medicamento abortivo que son los analgésicos, o en el caso de las migrañas, ergotamina, triptanes o algunos otros medicamentos que son también útiles en este tipo de dolores. Pero cuando ya los dolores de cabeza se vuelven muy crónicos, limitan la calidad de vida del paciente, son muy severos o favorecen incapacidades frecuentes, más de 3 veces en el mes, o discapacidad más de 3 veces en el mes, que no es lo mismo que incapacidad. Incapacidad es el que no puede hacer nada, discapacidad es el que sigue trabajando, pero lo hace más lentamente, comete más errores, hace con más dificultad. Entonces, si están estas dos situaciones presentes más de 3 veces por mes, o que interfiera con las actividades de la vida diaria, con las actividades recreativas de la vida diaria también, entonces es candidato a usar preventivos. ¿Qué son los preventivos? Son medicamentos que usamos de manera continua, por un tiempo prudencial, usualmente entre 6 a 9 meses, aunque algunos pacientes lo requieren más tiempo, que ayudan a que los dolores de cabeza sean menos frecuentes y menos intensos. ¿Qué preventivos pueden haber? Pues mencionaron una de las preguntas, uno de ellos, que es el valpaquina, el ácido valproico, puede usarse como preventivo. La mayoría de preventivos son medicamentos o para el control de la presión arterial o anticonvulsivantes o antidepresivos. Son los 3 grupos de medicamentos que nosotros podemos usar como preventivos. Muchas veces el paciente, que es un poco curioso, me dice, bueno, ¿y por qué me está dando medicamentos para las convulsiones si yo no convulsiono? ¿Verdad? Entonces, lo que ocurre es eso, que no hay ningún medicamento que haya nacido exclusivamente para el tratamiento del dolor de cabeza, sino que son extrapolados de otras enfermedades. Entonces, si nosotros estamos en un tratamiento preventivo, pues se pueden hacer modificaciones del tratamiento para que el dolor disminuya en frecuencia e intensidad. ¿Cuándo consideramos que es exitoso el tratamiento? Cuando disminuye un 50% en frecuencia e intensidad o en ambas. Entonces, el paciente que tiene un dolor de cabeza crónico y que de repente quiere que se le quite para siempre el dolor de cabeza, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Los tratamientos hacen que disminuya, que sea menos frecuente, que discapacite menos, que sea más tolerable, pero la predisposición a presentarlo siempre va a estar. Me llama la atención que la mayoría de preguntas que tuvimos la oportunidad de leer, todos mencionan que tienen ya tratamientos como preventivos, es decir, que han sido diagnosticados como migrañas probablemente. Claro. Pero me llama la atención que algunos dicen, no me tomaron exámenes, o me los perdieron, sí. Y entonces uno se queda con la duda, bueno, ¿existe realmente algún tipo de examen mandatorio para un paciente con dolor de cabeza crónico para descartar otras patologías más serias? Depende de las características del dolor. Y ahí vamos con otro punto que es bien importante, que son las banderas rojas o los signos de alarma. ¿Qué son estos? Son signos que el paciente presenta y que
hacen obligatorio tomar un estudio de imagen cerebral. ¿Cuáles son estos signos? Que un paciente que nunca haya tenido dolor de cabeza inicie de repente un dolor súbito, muy intenso, es un signo de alarma. Un paciente que acompañado del dolor de cabeza hayan otros síntomas de daño al sistema nervioso, como debilidad de una mitad del cuerpo, alteración en la sensibilidad de una mitad del cuerpo, mitad de la cara, alteraciones en la visión, visión borrosa, visión doble, pérdida de la visión en uno o ambos ojos, que un paciente que ya es conocido por dolor de cabeza cambie el patrón de dolor de cabeza, se vuelva diferente o que se vuelva el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces esos son hallazgos que obligan a tomar un estudio de imagen buscando alguna otra cosa. En el peor de los casos, pues lo que andamos buscando es un tumor cerebral, una malformación arteriovenosa, también podría ocasionar dolor de cabeza, que son situaciones más raras, pero bueno, que son frecuentes, ¿verdad? Sí, sí pueden ocurrir. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este programa Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando de dolor de cabeza y verdaderamente hay muchas preguntas en Facebook que nos gustaría poder responderlas todas. Vamos a leer otro grupo. Recuerde que todas participan en la rifa de los exámenes de rutina. Veamos, sigamos. Tatiana Trujillo, ¿por qué todas las enfermedades han de ir acompañadas de dolor de cabeza? Ya que la hipertensión, diabetes, triglicéridos, infecciones y muchas más, siempre hay dolor de cabeza. Muy buena observación. García César Elizabeth, me gustaría ganarme los exámenes, padezco dolor de cabeza desde pequeña. Y hace 6 años fui diagnosticada con migraña y nunca me han hecho exámenes. ¿El estrés provoca la migraña también? Pregunta. ¿Y por qué a veces solo duele una parte de la cabeza o de la cara? Gracias, César Elizabeth. Veamos. Yancy Ruiz de Duarte, buenos días. Quisiera saber qué exámenes son los indicados para saber qué es una migraña y qué la produce, porque tengo varios años que me dan fuertes dolores de cabeza, pero solo son localizados en partes. Me gustaría que me dijeran qué es lo que tengo que hacer porque son insoportables por momentos. Lizeth Nieves, ¿la migraña será causada por cambios hormonales? ¿Se puede evitar con algún tratamiento? Muy bien. Pregunta Ferpres, ¿qué pastillas se deben tomar de venta libre? Yo padezco dolor de cabeza muy seguido, el médico me dejó vitamina B12 e inyecciones por los efectos de la mensual. Y aún me dan esos dolores muy fuertes. Cabe aclarar que además tengo miopía, muy bien, y que no he podido comprar los lentes, también puede ser eso, muy bien. Bueno, la verdad es que hay muchas de las causas también. Es increíble, la observación que hacía la primera de las preguntas, me parece Tatiana, es interesante porque decía por qué todas las enfermedades cursan con dolores de cabeza, ¿cierto, Roxana? Sí, porque la verdad como el dolor de cabeza o cefalea es un síntoma nada más que se puede dar por varios mecanismos. Casi siempre ellos tienen que ver con la circulación y en la circulación pues todo lo metabólico, lo hormonal anda circulando por todo el organismo. Entonces al tener aumento o desnivel en el organismo se va a manifestar con alguno de estos síntomas, pero claro, hay uno de médico cuando entrevista al paciente que esa es la parte como más importante para el diagnóstico, por eso es que muchos han comentado que cómo es eso, que tienen dolor tanto tiempo y todavía no les han hecho algunos exámenes o no les han mandado radiografía o algún otro examen como un TAC o una resonancia. Y es porque primeramente el diagnóstico se hace clínico por las características que dice el paciente. Entonces ahí lo más seguro es que como se hace un chequeo físico, se le revisa todo y esas son causas, la tensión arterial que tiene que ver con el sistema circulatorio, lo que es diabetes, triglicéridos, colesterol, que son enfermedades que están relacionadas con el metabolismo de esos químicos que andan circulando también en todo el organismo. Exacto. También el uso de hormonas, que también, o que está en una etapa hormonal, ya sea premenstruación o cuando le viene la primera menstruación en la adolescencia.
o cuando ya se le va finalizando el periodo de las menstruaciones. O en el caso de las Entonces, pacientes que nos escribieron que también utilizan Sí. inyecciones mensuales, muchas Sí. pacientes se quejan de dolor de cabeza con los anticonceptivos. Sí, Doctor, igualmente pasa en los niños. La misma pregunta, inquietud que tiene esta persona mayor, la misma inquietud le surgen a los padres de familia porque también lo mismo puede suceder en los niños. Claro. Ahora bien, doctor, migraña también hay varios tipos de migraña, no solamente es la migraña clásica, ahí tenemos la migraña clásica, incluso hay una migraña terrible que es la migraña en salvas, ¿verdad? Sí. Afortunadamente no es tan común, pero podríamos mencionarla por si hay alguien que la está padeciendo, generalmente son hombres. Sí, o ha cambiado, ¿sí? No, principalmente en hombres. Bueno, la migraña tiene múltiples características. Los dos grandes grupos de migraña son migraña con aura y migraña sin aura. ¿Qué es el aura? Que es una pregunta que nos quedó previamente. Que es una manifestación que ocurre 20 minutos previo al inicio del dolor de cabeza, que puede tener diferentes características. Lo más común es el aura visual, que ¿qué es lo que ocurre? Que yo siento que veo una mancha oscura que va creciendo paulatinamente. Muchas veces esta mancha se acompaña de un reborde brillante o centellante, que es lo típico de una migraña visual, una aura visual, perdón. Pero también pueden haber otras alteraciones que precedan a la migraña. Pueden haber alteraciones sensitivas, pueden haber alteraciones del olfato, pueden haber alteraciones en cuanto a la movilidad de una parte del cuerpo que preceden al dolor de cabeza. Entonces estas son manifestaciones un poco más bizarras, un poco menos comunes, pero en esos casos es en el que el paciente sí necesitaría tener otros tipos de estudio, porque no solo la migraña puede dar esas manifestaciones que ocurran de manera paroxística o intermitente. Ahí es donde nos podría ayudar un electroencefalograma, podría ayudar un estudio de neuroimagen, ya sea TAC cerebral o resonancia magnética, en estos casos que se acompañan de síntomas focales. De ahí la migraña sin aura, que es la que únicamente se manifiesta como dolor. También existen otros tipos un poco menos frecuentes de migrañas, como las migrañas oftalmoplégicas familiares, que el paciente cuando tiene el dolor de cabeza, un ojo o ambos ojos pierden parte de la movilidad y es difícil, el paciente comienza a ver doble, o al intentar ver hacia un lado el ojo no se mueve hacia ese lado. Como una parálisis del ojo. Exacto, una parálisis de uno de los músculos del ojo. También existe la migraña hemipléjica familiar, que esto es un poco más complicado, en donde el paciente presenta, acompañando al dolor de cabeza, hemiplejía, como que ha tenido un evento cerebrovascular. Entonces, eso es más preocupante todavía, porque imagínense que comienza el dolor de cabeza y luego no puede mover la mitad del cuerpo, pues cualquiera pensaría en un evento cerebral isquémico. Entonces, para llegar a ese diagnóstico tenemos, uno, que tener el antecedente familiar, es muy rara en nuestras latitudes, usualmente es más de pacientes europeos, pero tendríamos que hacer todos los exámenes para descartar una causa Ahora, secundaria. había una pregunta, doctor, que me llamaba la atención y decía, ¿es normal que la migraña se me quite o el dolor de cabeza se me quite hasta que vomite? Es algo que ocurre usualmente, es una de las características que a uno le ayuda a hacer el diagnóstico de migraña, que el dolor está presente y que cuando el paciente vomita, luego el dolor se quita, ¿verdad? Es típico de las migrañas, pero también los dolores de cabeza que se acompañan de náuseas o vómitos pueden ser peligrosos, principalmente si ocurre solo vómito sin náuseas. Y es un dolor de cabeza que es constante o va empeorando en el transcurso del tiempo, porque ese tipo de dolor que es constante, que se acompaña de vómitos sin náuseas o que empeora cuando uno hace actividad física o hace fuerza en el estómago, puede ser indicativo de aumento de la presión adentro de la cabeza, lo que llamamos cráneo hipertensivo o hipertensión intracraneal. Entonces, de los vómitos hay que tener un poquito de cuidado, no dejarlos así de menos. Sí es típico de las migrañas, inclusive es uno de los criterios, pero siempre hay que consultarlo. Ahora bien, lógicamente, todas estas personas que están consultando, que dicen que tienen dolor de cabeza, tienen que tener todo ese estudio básico que mencionaba la doctora Linky, en el cual incluye, pues,
glucosa, colesterol del bueno, el del malo que llamamos, los triglicéridos. Son exámenes básicos, ¿verdad? Los hemogramas para descartar que no haya una anemia. Obviamente también su chequeo visual, porque los dolores de cabeza pueden estarse presentando también por estas causas. Y cuando no se encuentra nada, pues siempre hay que tomar en cuenta el mal manejo de las emociones, ¿verdad, Lisette? Claro que sí, así es. Es correcto, ¿verdad? Entre tanto ajetreo que se tiene cotidianamente, que ahora las personas tienen que ir corriendo de un lado para otro prácticamente, ¿verdad? Todo eso se va acumulando, ¿verdad? Y también el mal manejo de emociones nos puede llevar a tener serias consecuencias, desde un simple dolor de cabeza hasta evolucionar en más. Entonces es bueno que cuando, si a usted le pasa esto, que se ha hecho todos los exámenes y que no hay alguna razón biológica del por qué le esté doliendo la cabeza, es necesario pararse, tomarse un alto y pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué me está sucediendo en este momento? ¿O qué es lo que no estoy haciendo? ¿O qué es lo que no estoy haciendo también? Sí, y es muy importante también aclarar, y yo lo recalco mucho en mis pacientes, porque creo que tomarse tiempo de autocuidado, el espacio para uno, ¿verdad? Para relajarse, muy pocas son las personas que lo practican realmente. Y ahí también puede estar la razón. Puede estar la respuesta. La respuesta puede ser tan simple. Si usted no es una persona que padezca de dolores crónicos de cabeza, de repente tiene uno, también comience por evaluar si ha tomado agua. Algo tan simple como el estar deshidratado puede ocasionar un dolor de cabeza. Bueno, gracias a todas las personas que nos han escrito y han hecho sus preguntas. A pesar de que no las podemos leer todas por tiempo, todas participan en la rifa de los exámenes médicos gracias al Hospital del Laboratorio Centro Ginecológico. Vamos a una pausa y volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo muchísimo del dolor de cabeza. Lastimosamente no tenemos tanto tiempo para responder todas las preguntas, ni mucho menos para abarcar un tema tan amplio. Pero quisiera que nuestras invitadas pues dieran algunas de sus recomendaciones y cosas que debemos de tener en cuenta y no dejar de hacer. ¿Qué le parece si comenzamos con Roxana? Muy bien. Para los niños, contarles algo bien importantísimo, que se quiten de la idea que la migraña no existe en los niños. Sí existe. Y exactamente todas las características que el doctor ha mencionado en el párrafo de migraña en los adultos, pues también digamos que los criterios para que piensen en migraña en los niños son prácticamente los mismos, sobre todo ya en niños de 7 años en adelante y en adolescentes, porque las diferencias con los niños menores de 7 años es que la migraña se puede dar en las dos partes de la cabeza o le puede dar en alguna ocasión en una mitad de la cabeza y en otra ocasión le puede dar al otro lado. También recalcarles que cuando es migraña, aparte de las características que es pulsátil, que es moderado a intenso, que se puede asociar a náuseas y o vómitos, a las alteraciones de molestias por la luz o por sonidos o por alguna ingesta de alguna comida, el factor más importante que tienen que tener en cuenta es que haya herencia en la familia, sobre todo en las 4 generaciones anteriores y que sean por la línea de la misma sangre, porque eso sí le ayudaría a identificar, pero ciertamente la migraña es de los dolores de cabeza crónicos más frecuentes en los niños y en los adolescentes después de las cefaleas tensionales, que eso habría que recalcar, cefaleas tensionales en los niños, ¿cómo es que pueden tener tanto estrés? A veces uno de padre de familia o de familiar le puede transmitir. También las escuelas están ahora muy competitivas y eso a los niños los estresa más de la cuenta porque las exigencias son mayores, pero no por el programa, sino que los padres de familia les pedimos que rindan más y si no les damos apoyo. Y sobre todo la manera en que estudian o cómo se les dice las cosas, eso es lo que los estresa. Pero también
hay algo que debemos tomar en cuenta, que el estrés de nuestro tiempo son los dispositivos electrónicos. Entonces, se imaginan a un niño que pase pegado a la pantalla del teléfono, la tablet, la televisión, los videojuegos, el cine, entonces eso va a hacer que tenga una postura incómoda, su cuello se le va a volver más tenso, deja de practicar ejercicio, tiene malos hábitos, y entonces eso lo va a llevar también a ese estrés y como consecuencia a una cefalea tensional. Entonces, pudiéramos decir que si bien las migrañas es súper importante tener los criterios, ¿verdad? Y pensar siempre en migraña, pero la más común en las cefaleas crónicas en los niños es la cefalea tensional. Y ya pensar en tumores cerebrales en los niños, sí, siempre hay que pensarlos, pero tienen características bien específicas. Entonces, la migraña puede ser en un lado de la cabeza, sobre todo la frente y el área de que a un lado, la temporal, ¿verdad? Nunca va a dar en los niños en otro lado. Y en la cefalea por tumores, sí, el dolor de cabeza es holocraniano. Igual, una de las menciones que hizo el doctor neurólogo es que cuando es migraña, el vómito va precedido de náuseas. En cambio, en los vómitos por un tumor cerebral no le avisa y el vómito es así como en escopetazo. Y también tomar en cuenta que cuando es un tumor cerebral, el dolor puede ser a cualquier hora. Y cuando tenemos migraña, pues sí puede ser en la mañana, pero va mejorando con el día. En cambio, en un tumor cerebral se puede presentar a lo largo del día o le puede despertar en sus momentos de descanso o le puede aparecer en sus actividades. Entonces, está como más allá. Pero de todas maneras, cualquier dolor de cabeza, ustedes padres de familia, piensen que algo tiene el niño. Y aunque podrían sospechar una mentira, ¿verdad? Pero piensen que por algo está mintiendo también. Entonces es de prestarles atención y llevarlos. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a ver, Lisette, su mensaje final para la población, para que nos... Bueno, sí, el mensaje, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tomarse ese pequeño espacio de autocuido, de practicar alguna cosa que a usted le guste, ejercicios de respiración que no llevan tanto tiempo, ¿verdad? O no requieren de estar necesariamente que estemos acostados. Y lo más importante también, observemos nuestros pensamientos. ¿Qué andamos pensando? Si andamos mucho en cosas anteriores, en problemas que están ahí, que no los podemos resolver, o si andamos pensando excesivamente en preocupaciones que me podrían pasar, ¿verdad? Entonces, tratemos de centrarnos en el presente y si no podemos lidiar con el estrés cotidiano, visitar a un profesional de la salud mental. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pereira. Ha sido un placer tenerlo por acá, que se repita. Gracias, Lisette. Gracias, Roxana. Gracias a ustedes. El día de mañana un implantólogo nos visita desde Perú, así que no se lo pierdan. Por hoy, espero haya aprendido mucho. Gracias a todos por participar y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Te dejamos algunos consejos para prevenir el dolor de cabeza. No omitan ninguna comida. Cuando pasas mucho tiempo sin comer, los niveles de azúcar en la sangre bajan, por lo que los vasos sanguíneos se contraen al intentar llevar glucosa al cerebro. Toma mucha agua. El dolor de cabeza se puede presentar por la deshidratación. Por esto, es recomendable que bebas mucha agua durante el día y trata de evitar cualquier cosa que te pueda deshidratar, ya sea el alcohol, las bebidas cargadas de azúcar o gaseosas. Evita alimentos que favorezcan el dolor como la cafeína, los cítricos, las nueces, el queso y el chocolate. Estos son algunos de los alimentos que pueden influir, por eso debes abstenerte de consumirlos muy seguido. Camina al aire libre. Cambiar de ambiente, tomar aire puro y salir al exterior puede convertirse en grandes aliados para relajarte y calmar el dolor de cabeza, ya que renovamos el aire que entra en nuestro cuerpo.